Antonio Pedraza. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Está claro, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General. Nuestro presidente. Antonio, el Consejo de Economistas eleva su previsión de inflación al 7,1% este año en el caso de España. ¿Cómo estáis viendo la evolución de los precios y las principales causas al respecto? Vamos a ver, nosotros la previsión de crecimiento que damos es del 3,9%. Sigue siendo, hemos mantenido la previsión de meses anteriores. Sigue siendo, según pienso o creo, la predicción más baja que existe dentro de los analistas que funcionan en el mercado interior español. ¿Cómo vemos la situación? Bueno, los precios es un tema preocupante, pero es un tema que no es solamente de España. El 8,3% y el 4,4% de inflación subyacente son datos preocupantes, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un 8,5% de inflación, Alemania tiene un 7,4%, la Comunidad Económica Europea es un 7,3%, y salvo algunas excepciones como son Francia y para ustedes contar, son datos muy similares. Entonces, el problema nuestro es quizás la inflación subyacente y el hecho de que haya un componente dentro de la inflación ya estructural, que no sea motivo de la pandemia, ni sea motivo de la coyuntura, de la guerra, sino que sea propio de la estructura económica española. Ese es el tema quizás más preocupante. La evolución del año, ya hemos dicho que pensamos que se puede crecer un 3,9% y puede haber una inflación media a lo largo del año del 7,1%, media. Es posible que se cierre el año entre el 4,7%, 4,9%, 5%, pero la media el 7,1%, que es una inflación todavía alta. Entonces nosotros lo que pensamos es que este año confiamos mucho en el sector turístico, porque a esta fecha hay muchas reservas cerradas, muchísimas reservas cerradas, más que en el año 2019, y hay una ocupación ya previa confirmada de casi un 80%. Pues el turismo va a funcionar bien, con una ventaja, que es que el turismo nuestro deja de ser tan estacional como antes. O sea, ahora el turismo de temporada alta ocupa la primavera, ocupa el verano y ocupa parte del otoño, y solamente el invierno se queda fuera de esa franja. Y por otra parte es un turismo que se ha diversificado precisamente para luchar contra la estacionalidad. El turismo gastronómico, el turismo de museo, el turismo de congresos, el turismo rural. En todo esto se está avanzando de una forma positiva. Entonces este año la gran esperanza es que el turismo en los meses de verano tire fuerte de la economía, porque hay muchas ansias de ocio y de esparcimiento. E incluso dentro de la propia nación, del propio país, la tasa de ahorro cautiva, la tasa de ahorro prevención sigue aumentando. Estamos un 13,3, 13,4% de tasa de ahorro, de crecimiento de tasa de ahorro, que es muy importante. O sea, no ha dejado de crecer en ese epígrafe. Entonces, ayudando las exportaciones un poco, ayudando el turismo, y creemos que el año puede cerrarse en un 3,9%. Que bueno, yo creo que va a estar en sintonía con la mayoría de los países europeos. Nosotros, la verdad es que debíamos de ir un poco más adelantados, porque nos coge la crisis ucraniana, nos coge mucho más lejos y dependemos menos de ella. Pero quizás la estructura de nuestro país, la estructura económica de nuestro país, no permite otras cosas. Estamos asistiendo a un sobredimensionamiento del sector público. La última información de los puestos nuevos que se crean de funcionarios, creo que son 45.000 antes de final de año, nos va a entender que esa marcha de crecimiento y de ensanchamiento del PIB, del sector público, va a seguir aumentando. Hay que tener en cuenta que el sector público, el trabajo que hay, los trabajadores que pertenecen al sector privado, de ese 20,1 de personas que hay ocupadas, son aproximadamente del 16,5. Pero el 3,6 ya son funcionarios públicos, son personas ligadas al sector público. Eso supone un 17% prácticamente del empleo que está copado por el sector público. Si a eso añadimos que desde el 2019 el sector público ha creado 222.000
puestos de trabajo netos y que, sin embargo, el sector privado ha perdido 4.200, pues con eso se está explicando todo. Hay una cosa curiosa también, esos 222.000 puestos de trabajo nuevos que ha creado el sector público, la mayoría de ellos, un 70%, son temporales, no son empleos fijos. Entonces estamos en una situación complicada donde yo creo que es necesaria una reconversión del sector público, un aligeramiento del mismo, que se gane en productividad. La inflación nos preocupa en ese sentido porque no nos ayuda a ser más competitivos, sobre todo el diferencial de inflación que tengamos con Europa. El diferencial de inflación que tenemos ahora mismo con Europa es de un 1% aproximadamente, tanto en la subyacente como en la normal. Entonces eso nos hace menos competitivos. Eso añadido a ese mayor gasto que tenemos en el país, recientemente, yo creo que ha sido la semana pasada, parece que se implementaba un decreto nuevo para topar el techo del gasto, y eso por condicionantes de la Unión Europea que nos condiciona este requisito para que entren los fondos europeos a España. Entonces lo que es preocupante es la estructura que tiene el sistema económico español, donde pesa mucho el sector público, donde el empresariado de alguna forma en las ayudas que está viendo se siente bastante olvidado, bastante relegado. Sí, perdón. Sí, perdón. Si me logras escuchar. Sí. Vale, no, yo no te había dicho nada, estaba esperando a que terminaras tu argumentación. Concluye si quieres. No, te decía que lo importante yo creo que haya una política donde se incentive el empleo privado de una forma manifiesta, que se aligere el peso del sector público, que es preocupante el peso del mismo, el gasto público también. Además de este gasto público al que nos estamos acogiendo, al que estamos asistiendo, va a conllevar tarde o temprano un aumento de impuestos. Un aumento de impuestos en una etapa recesiva como la que estamos viviendo, es una inflación tan alta, eso va a afectar al consumo y a la demanda interna. Y no podemos olvidar que el consumo y la demanda interna tienen un peso en el PIB de cerca del 70%. Entonces, todos estos apartados son preocupantes. Yo creo que teníamos que velar más porque el sector privado aportase más, con el complemento lógico del sector público, que siempre es necesario, sobre todo las medidas sociales que sustenten el orden y que también sustente la paz social, pero sobre todo que se incentive la inversión privada extranjera, dando confianza, la inversión del empresario español y que se creen puestos de trabajo. En el tema de la inversión del empresario español hay que tener en cuenta, y eso es una de nuestras debilidades, estoy contestando a lo que me estáis preguntando y entrando en detalle, una de nuestras debilidades en el sistema, en la estructura económica del país, es la atomización que hay en las empresas. El 97% son empresas pequeñas y esas pequeñas empresas tienen muchos problemas. Son empresas de menos de 10 empleados, cuando la media en Europa, primero que hay muchísimas menos empresas pequeñas, pero la media en Europa supera los 20 empleados por empresa. Y ahí tenemos un problema, es la vulnerabilidad que tienen estas empresas sin ayudas. Estas empresas, en la situación actual, y esta es una de nuestras debilidades, se encuentran con un peso muy fuerte. Antonio, ahora sí que te voy a tener que cortar porque me estoy quedando ya sin tiempo y además no sé qué pasa, que se entrecorta un poco el sonido, pero me quedo con los mensajes que nos dabas, con esa parte estructural, esa reducción de la administración pública, del gasto y bueno, pues esa parte estructural que nos anunciabas dentro también de la parte de inflación y que tenemos que vigilar. Quien quiera más información al respecto, la información en el Consejo General de Economistas con más detalles sobre vuestra radiografía de la economía, ¿vale? Tenéis a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes.